Bueno, esta es la clase asincrónica número 4, la correspondiente a Fernando de Herrera. Lo que vamos a ver en Fernando de Herrera en realidad es un poco su acción, no tanto como poeta, sino más como teórico, pero también vamos a ver su figura como pensándola en una especie de espacio de transición. Tradicionalmente la crítica lo que dice es que Herrera está en una zona de, digamos, de contacto hacia adelante y hacia atrás, entre lo que sería un ideal renacentista y lo que sería un desbordamiento barroco. En realidad es como Begoña López Bueno lo denomina el tan traído y llevado módulo Garcilaso Herrera Góngora. En realidad esto tiene algo de verdad en lo que tiene que ver con el aspecto formal, ¿no? En la dimensión formal. Eh, el estilo herreriano en realidad está pensándose por un montón de razones que vamos a tratar de dejar en claro a lo largo de esta clase. Digo que el estilo herreriano enfatiza en el armado retórico, complejiza la construcción sintáctica y, digamos, refuerza el empleo de, por ejemplo, los cultismos léxicos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con lo que podríamos definir como un significado profundo de la poesía, Herrera queda mucho más vinculado al mundo garcilasiano que a lo que va a ser la posterior visión poética del barroco, que deja, digamos, esta idea de la posibilidad de redimirse a partir del amor, de la belleza, de la perfección. En realidad es un poco, para que entendamos esto, es un poco ese último verso del soneto de Góngora de Mientras por competir con tu cabello, ese nada, ¿sí? Ese polvo, humo, sombra, tierra, nada, ese sería el significado barroco de la poesía. Herrera, en realidad, en su propia poesía, elige otra cosa. Herrera, en su propia poesía, elige una suerte de movimiento ascensional que tiene que ver con la acción del amor. Y en ese punto es que decimos que está más cerca del mundo garcilasiano, en lo que tiene que ver con el significado, en lo que tiene que ver con el armado de la lengua poética, sí, ahí sí podemos pensar que estamos transitando hacia lo que va a ser la lengua poética del barroco. De todas maneras, y esto también lo dice Begoña López Bueno, no lo digo yo, esta visión relativizada de Herrera como un puente, como un momento de transición, como un poeta entre poetas, tampoco es que valora la aportación de Herrera en los términos adecuados. Tenemos un problema, no es un problema metodológico, es un problema que tiene que ver con el lugar que va a ocupar Herrera dentro de lo que es la materia de este seminario. Y Herrera, la verdad, que estaría ocupando un lugar un poco marginal. Es un poeta que decidimos incluir, sobre todo por lo que tiene que ver con su teoría poética, su teoría de los géneros literarios, de las especies poéticas, pero en realidad, digo, en la materia horaciana, Herrera queda bastante alejado de lo que son los otros poetas que estuvimos viendo y que vamos a ver. De todas maneras, me parece que en un seminario que trabaje sobre la poesía de estos dos siglos es imprescindible, aunque sea, tener un mínimo contacto con lo que es Herrera como poeta y lo que es Herrera como teórico. ¿Sí? Es por eso que, bueno, que me parece que es importante que tengamos en claro qué es lo que, o sea, qué es lo que está alrededor de la figura de Fernando de Herrera, no tanto desde la figura personal, sino todo lo que la figura de Fernando de Herrera implica. Yo les propongo un recorrido breve en el que arranquemos por la cuestión más puramente biográfica. Los datos que hay sobre la vida de Herrera son datos bastante escasos, no se sabe mucho, no se conoce mucho de su vida.
Sin embargo, los datos son bastante relevantes porque dejan ver algunas características de la figura del poeta que son importantes. Nace y muere en Sevilla, eso es bien importante porque el ambiente sevillano va a ser central dentro de su producción y dentro de sus especulaciones teóricas y poéticas. Se puede pensar en Sevilla como un centro de producción de saber, además de ser un centro importante en lo que tiene que ver con la impresión de libros, ¿sí? Sobre todo porque en esos momentos Sevilla es la puerta hacia las Indias, la puerta hacia la navegación. Entonces, esta actividad imprentera, digamos, comienza con los pedidos y las necesidades de imprimir tratados de navegación y libros afines al comercio que se desarrollaba en la ciudad. Y a partir de ahí entonces es que se instala como un centro de impresión muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene Sevilla también es que no tiene un desarrollo intelectual a la vera de las universidades, como vimos que pasaba con Fray Luis en Salamanca o como va a pasar también en Alcalá de Henares. En Sevilla, en realidad, el ambiente cultural, literario y de reflexión poética pasa por lo que se conoce como las academias o las tertulias, y es en ese círculo en el cual se va a desarrollar la producción, la discusión, la cuestión colectiva acerca de la reflexión literaria que va a tener centralidad, en la que va a tener centralidad la figura de Herrera. Entonces no es casual, no es un dato menor que sea el poeta sevillano. Los pocos datos biográficos que tenemos en realidad también nos sirven para pensar que es una vida que está ajena a la acción, es una vida que está un poco distanciada de la esfera de lo público y está más volcada hacia el ejercicio intelectual. En relación con esto y en relación con lo que decía recién acerca de las academias y de las tertulias, se sabe que Herrera participa en un círculo muy selecto y culto de amigos, y esta es tal vez su proyección biográfica más notable. Con estos amigos discutió inquietudes literarias, inquietudes intelectuales, y se armaron entonces estas academias, y en este círculo podemos destacar, por ejemplo, a Juan de Mallara, Francisco de Medina, que es quien hace el prólogo a las anotaciones de Herrera a la poesía de Garcilaso, o Diego Girón. Y por otro lado, también aristócratas, mecenas que protegen a estos estudios. Y ahí es importante la figura del conde de Gelbes o marqués de Tarija, que va a acoger a Fernando de Herrera en su círculo. La figura que se proyecta entonces, pensando en estos datos tan escasos, es la de un ideal de dignidad humana y de serenidad intelectual para sus amigos, pero paralelamente cierto desdén y cierta misantropía para los enemigos. Esto, más allá de una nota de color o de una anécdota acerca de la persona de Herrera, es importante porque ahora vamos a ver que en la última parte de su vida, sobre todo a partir de 1582, Herrera sufre una suerte de ostracismo, una suerte de alejamiento intelectual producido por algunas cuestiones que después vamos a ver de manera clara, y sobre todo se interrumpe esta relación armoniosa con este grupo de amigos intelectuales que fue muy fuerte en los años desde 1570 a 1580. Entonces, tal vez estos rasgos son los que mandan al olvido a Herrera, por lo menos hasta 1619, que el pintor Pacheco va a recuperar su producción poética y la va a dar a la imprenta. Pero sobre esto vamos a volver.
podemos decir que Fernando de Herrera es un hombre del Renacimiento, es como fiel a los ideales renacentistas, sobre todo en lo que tiene que ver con copiar a los humanistas y entender o pensar que a partir de una obra, de una producción bastante autoexigente, se puede lograr la inmortalidad. De este modo, Herrera va a mirar a Petrarca, a Bembo, a Scalígero, es decir, va a mirar a los poetas y a los teóricos italianos y va a pensar a partir de ahí los grandes modelos para imitar. Pero los va a pensar como los modelos de la imitación retórica, pero también los va a mirar como modelos para imitar su vida. De ahí la idea de la imitatio vitae, ¿no? Esto de imitar además la vida de estos modelos. Y sobre todo Petrarca, que es el máximo exponente de un humanismo que a través de determinadas coordenadas del neoplatonismo, pero también del cristianismo, va a facilitar de alguna manera la inmortalidad, ¿sí? O sea que la idea de esta imitatio vitae en realidad viene muy cercana a la idea de imitar el estilo, ¿sí? Y Herrera de alguna manera convierte como motor de su vida al ideal de Petrarca, ¿sí? O sea, Herrera es como que piensa a partir de esa idea el camino, el recorrido de su vida. Por eso la figura de toda la producción italiana es importante para pensar y para entender de manera un poco más clara lo que es la obra y la vida de Fernando de Herrera. Bien, hay como una posibilidad de periodizar su producción, sobre todo su producción literaria, ¿no? Eh, Se puede postular un primer momento, una etapa que podemos llamar juvenil, en donde la producción de Herrera está pensada, orientada hacia los poemas épicos y los poemas mitológicos. De este momento va a ser la canción a la victoria de Lepanto, que la vamos a ver el miércoles que viene. Un segundo momento, que es como coincidiría con el momento de la madurez, que ocuparía la década que está entre 1571 y 1572, de 1571 o 1572 a 1582, que como dice ahí, representa la plenitud de su lírica amorosa, y un último momento que está dedicado en especial a los estudios históricos y a la presentación y la corrección de las obras completas. Por lo que vemos acá, entonces, Herrera comienza siendo un poeta épico de la España imperial, de la España contrarreformista, y publica en 1572 una breve narración histórica, que es la relación de la guerra de Chipre, a la que acompaña la canción a la alabanza de la Divina Majestad por la victoria del señor Don Juan, que no es otra cosa que la canción por la victoria de Lepanto. Como vamos a ver el miércoles, vamos a ver que en esta canción tenemos un tono bíblico que se va imponiendo y va como impregnándola. Ahora, ¿qué significa esta primera faceta? En esta primera faceta hay como, por un lado, un coquetear con la poesía épica y se convierte Herrera no solo en un poeta heroico, sino en el mejor cantor del espíritu de la Contrarreforma. Se dice que que esta vocación de poeta épico en realidad estaba como desarrollada en otras obras de juventud que se han perdido, como la Gigantomaquia o el Amadís. Entonces, estas canciones patrióticas estarían de alguna manera compensando o mostrando esa vocación de Herrera como poeta épico, pero ahora desplazada hacia lo que es cantar al imperio, ¿no? Cantar a la España imperial, cantar a la España de la Contrarreforma, cantar a la España católica. Sin embargo,
en su segunda etapa de producción, abandona la poesía épica y se transforma en un poeta lírico. En un poeta lírico en donde la voz poética se va a poner al servicio de la expresión del sentimiento y acá va a seguir claramente, esto que decíamos recién, va a seguir claramente la senda de Petrarca y toda su poesía va a ser un reconocimiento implícito del modelo petrarquista. Entonces, esta periodización que planteamos tiene su correlato en, el, en qué es lo que se edita, qué es lo que publica, qué es lo que da la imprenta. Acá tenemos lo que uno de los grandes y primeros críticos de Herrera, que es Orestes Macri, dio en llamar el drama textual de Fernando de Herrera. Y drama textual porque hay un problema con lo que es la impresión de lo que es la impresión de su obra. Nosotros tenemos, la raíz del problema en realidad tiene que ver con las profundas diferencias que hay entre los textos poéticos publicados en vida del poeta y los textos que están publicados póstumamente. ¿Qué tenemos? Tenemos en 1582, recuerden, lo vamos a decir más adelante, pero recuerden que las anotaciones a la obra de Garcilaso son de 1580. En 1582 aparecen algunas obras editadas por el propio Fernando de Herrera. Estas algunas obras es un volumen de 91 poemas que funcionan como una antología de poesía amorosa. Esta está estructurada de alguna manera pensando en el diseño de cancionero petrarquista, pero tiene algunos lugares en donde se va a en donde no se lo va a poder asimilar a lo que es el modelo canónico del cancionero. O sea, ejemplo, no tiene las rimas in morte que tiene el cancionero de Petrarca, no existe ningún tipo de proyección religiosa como final del cancionero, y si nosotros vemos el soneto prologal, en él no vamos a ver, el soneto prologal que funciona, acuérdense que los sonetos prologales funcionan como marco, modelo, definición de lo que va a ser el cancionero. Bueno, este soneto prologal en realidad no muestra ningún tipo de arrepentimiento o de algún sentido de escarmiento. Con lo cual se puede pensar como un cancionero escrito a la manera de Petrarca, pero es un poco el gesto de Herrera, ¿no? Como que demuestra algo y en realidad en su propio poema lo desdice o él mismo se relativiza sobre los modelos, sobre los lugares a donde quiere llevar al lector. La segunda impresión de las obras de Herrera son los versos de Fernando de Herrera que se publican en 1619. Recordemos que Herrera ha muerto en 1597, con lo cual esta es una edición póstuma, y está a cargo del pintor Francisco Pacheco. Esta es una edición con bastantes más obras y que en realidad no se sabe, la verdad, no se sabe si es una edición que Herrera había preparado para la imprenta y que supuestamente desaparece, o sea que Pacheco pudo trabajar sobre esa edición, si Pacheco preparó la suya trabajando con materiales de otros lados. Es una cuestión bastante confusa. Y por último, hay un montón de textos poéticos conservados en manuscritos, de los cuales el más importante es un corpus fechado en 1578 y publicado por José Manuel Blecua en 1948. Como sea, lo que nos está mostrando esto es que Fernando de Herrera, además de las características biográficas que estuvimos viendo, lo que también podemos pensar es que es un poeta que ha pasado su vida corrigiendo y recorrigiendo y escribiendo y reescribiendo
sus poemas, porque esto se puede ver por la manera en que van variando textos poéticos que parecerían ser los mismos, pero en realidad no lo son. ¿Sí? O sea, no son lo mismo, pero justamente por esta especie de labor de reescritura constante, ¿sí? De reescritura constante que va ejerciendo Herrera con sus poemas. La imagen que ustedes tienen acá es la portada de estos algunos versos publicados en 1582 y dedicados al marqués de Tarifa, que es uno de los mecenas que ya mencionamos de Fernando de Herrera, que acoge a Fernando de Herrera. Bien. Además de esta poesía, también, como ya les dije, Herrera publicó en vida La relación de la guerra de Chipre en 1572, Las anotaciones a Garcilaso en 1580 y el Tomás Moro en 1592. Y por otro lado, aunque permaneció inédita hasta 1870, también escribe, que vamos a detenernos en ella más adelante, su respuesta a las observaciones del prete Jacopín. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Bien, vamos ahora a ver qué es lo que nos ofrece Fernando de Herrera como teórico, que en realidad eso sería lo que más nos debería interesar a los efectos del trabajo que estamos llevando adelante en este curso. Como ya sabemos y lo hemos repetido y lo dice la bibliografía que ustedes estuvieron manejando, toda la bibliografía entonces se preocupa o acuerda en afirmar que las anotaciones se van a presentar como el lugar en donde vamos a poder ver la teoría poética de Herrera y que las anotaciones además son el lugar o son como un esbozo de lo que podría haber sido esa poética que Herrera no llegó a escribir, digamos. Es por eso que, digo, toda esta honda reflexión acerca de la tarea poética le sirven los versos de Garcilaso como estímulo para elaborarla. Garcilaso va a ser para Herrera siempre el punto de partida, no solo en el sentido de explayarse en disertaciones teóricas acerca de él, sino también como el punto de partida que le va a permitir intensificar la búsqueda de los recursos poéticos que le van a permitir conseguir un lenguaje sublime que supere al lenguaje de Garcilaso. Yo no sé si se puede ver de manera clara, sí, ahí lo acercamos, se puede ver que el escudo sí, el escudo que ocupa la portada de las anotaciones, fíjense que tiene en el centro un yelmo, con lo cual lo que podemos pensar es que hay una solidaridad necesaria entre la historia, ¿sí? La res gestae, y la palabra, ¿sí? Entre la poesía y la historia. Y fíjense que alrededor de este escudo aparecen unas guirnaldas, no sé si ven acá, unas guirnaldas vegetales concéntricas, ¿no? La interna es de hiedra y la exterior es de mirto. Y esto entonces hace referencia a la poesía lírica, que tiene que ver con lo civil, ¿sí? Y a la amorosa, ¿sí? O sea, esto significa que las armas y las letras coexisten, que los tipos de poesía coexisten y lo fundamental es que lo que quiere hacer también Herrera en sus anotaciones y digo, y quiere constituirlo como central de su poética, es pensar, ¿sí? Pensar en la equiparación de la poesía lírica en su vertiente amorosa, que está representada por el mirto, y la celebrativa, ¿sí? Que está representada por la hiedra. Digo, equiparar esas maneras de hacer poesía a géneros mayores, como cuáles, como la épica y como la historia, ¿sí? Entonces, no es solamente que las armas y las letras están como gozando del mismo tipo de dignidad, del mismo grado de dignidad
como nos parece indicar el lema en latín, sino que además lo que está haciendo Herrera es elevando a los tipos de poesía que todavía, como dijimos en la clase introductoria y como comentamos todo el tiempo en que tenemos ocasión para decirlo, la poesía lírica que todavía no tiene un estatuto teórico que la legitime, digo, lo que está tratando de hacer Herrera es legitimar esa poesía, ya sea en su vertiente amorosa, que después va a ser sus propios versos, ya sea en su vertiente celebrativa, que va a ser la canción a la victoria de Lepanto, digo, equiparar eso a géneros mayores como la épica y como la historia. Entonces, las anotaciones, además de todo lo que venimos diciendo acerca de ellas, lo que están tratando de hacer es encumbrar a Garcilaso como el fundador de la lengua española, pero de una tradición poética ilustre, es decir, la capacidad de la lengua para instalar una tradición poética ilustre que va, en la que va a nutrirse de la antigüedad clásica, de los italianos, y que va a estar destinada a dotar a la lengua española del rango de excelencia que necesita y que viene exigido por el poder imperial español. ¿La paradoja cuál es? La paradoja es que esta empresa en realidad estaría destinada a que el que la lleve adelante sea Herrera, no Garcilaso. Es decir, la poesía de Garcilaso le estaría sirviendo a Herrera como un trampolín para erigirse él como ese poeta, ¿sí? Como ese poeta capaz de llevar al extremo la lengua del imperio, capaz de acompañar al imperio con un modo nuevo de poesía. La poesía amorosa, en donde va a seguir el ejemplo de vida y de imitación y de temática de Petrarca, pero también la poesía celebrativa, ¿sí? Que es ese primer momento en el cual Herrera, desatiende la épica que se ha perdido, la gatomaquia, la gatomaquia no, la gigantomaquia o el Amadís, y se vuelca a una poesía de tipo celebrativa, como va a ser la canción a la victoria de Lepanto que vamos a ver el miércoles próximo. Bien, las anotaciones, además de todo esto que son en general, lo que está haciendo es también, nos están dando una serie de definiciones alrededor de cuestiones básicas para el funcionamiento del sistema poético. Yo lo que seleccioné aquí fueron 4 ideas que son las de la lengua poética, las de la lengua poética, las del sistema poético y la del lector. Lo de la lengua más o menos es lo que estuve diciendo recién, o sea, la necesidad de una lengua de excelencia, de una lengua que acompañe la lengua española del mismo modo que acompañar, la construcción imperial, partir de Garcilaso para la construcción de esa lengua y pensar, ¿sí? Pensar un poco en términos de cómo esa lengua va a diferenciarse también de lo que va a ser la lengua cotidiana, la lengua normal. Y ahí es que entonces entra en juego la definición de lengua poética, ¿sí? La lengua poética es una lengua en la cual el ornato, ¿sí?, está puesto en el primer lugar, y el ornato funciona como el lugar en el cual se entrecruzan la poética, pero también la retórica. Entonces, la idea es que la lengua poética debe construirse con el auxilio del arte, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque Herrera acá sí se va a presentar, esto que decíamos al principio, acá sí se va a presentar como un temprano defensor de la corriente cultista, ¿sí?, que va a culminar en el barroco con la poesía de Góngora. Es decir, el poeta tiene que ser un artífex, el poeta tiene que conocer el instrumental lingüístico sobre el cual se sustenta la poesía, y además lo que estamos pensando acá, lo que está diciendo acá, es que la creación del lenguaje debe hacerse con el auxilio del arte, ¿sí? Y el auxilio del arte no va a ser algo alternativo, sino va a ser como algo que perfeccione la naturaleza. Entonces,
hay en la teoría de la lengua poética de Herrera una resolución de la dicotomía arte-naturaleza. El arte lo que va a hacer es perfeccionar la naturaleza. Es un poco la idea, si recuerdan, es un poco la idea que tiene Lope en el arte nuevo cuando justifica la idea de tragicomedia, ¿sí? Es decir, el arte, si la naturaleza es capaz de producir determinadas variaciones, determinadas cuestiones, ¿por qué el arte las tiene que producir de mejor manera? Entonces, si hay una lengua natural, hay una lengua, que fluye, el lenguaje poético tiene que mejorarla a partir del auxilio del arte. Y el poeta tiene que estar absolutamente compenetrado con esa capacidad de conocimiento y tiene que saber entonces cuándo y cómo utilizar esas herramientas para que el arte sea mejor que la naturaleza, ¿sí? Es decir, todo este proceso tiene que ser conocido por un poeta que finalmente lo que va a hacer es una especie de trabajador de la lengua, ¿sí? Es decir, habría en Herrera no una negación, pero un alejamiento de la idea de la inspiración natural, y en realidad en Herrera lo que vemos es justamente una idea de la literatura, del accionar literario, del quehacer creativo, como algo que tiene que ver con con el trabajo, con la profesionalización, ¿sí? Es decir, un poeta que en realidad esté como un poco la idea de su actividad, ¿no? A lo largo de toda su vida, constantemente trabajando con su materia poética, ¿sí? Es decir, un poeta que esté trabajando sobre lo que está creando y que tenga en claro, sí, que tenga en claro todos los debates teóricos, los debates de retórica, los debates de poética, y que eso le sirva para perfeccionar cada vez más su lenguaje poético, ¿sí? El poeta como un trabajador, si se quiere, ¿no? Cuando hablo de profesionalización, no hablo de profesionalización en términos económicos, sino que hablo de profesionalización en términos de la profesión del poeta, ¿sí? Bien. Este lenguaje poético trabaja con determinadas cualidades, que son estas 5 que les enumero acá, que son la perspicuidad, la gravedad, la honestidad, la gracia y la brevedad. Yo aquí solamente se las voy a mencionar porque en uno de los artículos que tienen de bibliografía que van a subir este lunes, que es el de Cristóbal Cuevas, el de Teoría del lenguaje poético en las anotaciones de Herrera, allí Cristóbal Cuevas va a desarrollar todos estos elementos y los va a explicar, los explica, de una manera mucho más clara que lo que podría explicárselo yo aquí en esta clase, ¿no? Pero lo que es importante es esto de saber que estas son las cualidades propias del lenguaje poético y que esta teoría del lenguaje, o sea, que se va a completar con ellas y que la vamos a poder desprender de las anotaciones. Algo interesante para remarcar de esto es pensando, por ejemplo, en la perspicuidad, ¿sí? El concepto de perspicuidad, que se va a oponer al concepto de claridad, va a ser fundamental a posteriori en las polémicas alrededor de la oscuridad gongorina, ¿sí? Y lo interesante de esto es que Herrera, en las polémicas sobre la oscuridad de la poesía de Góngora, va a ser utilizado tanto por los detractores del poeta cordobés y también por defensores de Góngora, ¿sí? Es decir, va a ser como el lugar en donde, la idea de la perspicuidad va a ser el lugar donde van a ir a abrevar tanto quienes dicen que la poesía de Góngora es oscura e incomprensible, como aquellos que defienden esa oscuridad dentro de los poemas gongorinos. Va a ser Herrera, van a ser las anotaciones, el lugar en donde van a ir como para entender, ¿sí?, por dónde pasa la poética basada en la dificultad culta, ¿sí? O sea, podemos identificar entonces esta teoría de la lengua poética de Fernando de Herrera con lo que después va a poder desplegarse en la idea de la dificultad, del cultismo y de la oscuridad, y un montón de cuestiones que van a informar a la poesía gongorina. Bien, esto en cuanto al lenguaje poético.
la otra idea que es importante de las anotaciones y que es importante para la poética de Herrera es pensar que lo que nos brinda es, también una teoría acerca de las especies poéticas. Eso ustedes también lo tienen en la bibliografía, lo tienen en el trabajo que subieron en la primera fecha, que tiene que ver con las anotaciones y los géneros poéticos, que es el trabajo de Begoña López Bueno. Y esto es importante porque ese trabajo da una idea de cómo está formulado el sistema poético en estos momentos, y por otro lado también nos da una idea de por dónde discurre otra de las labores teóricas y poéticas de Herrera, que tiene que ver con esto de construir un sistema genérico propio que esté legitimado por los orígenes grecolatinos. Eso lo vamos a ver muy claro, cuando trabajemos el miércoles con la Victoria de Lepanto, porque vamos a ver ahí que hay toda una cuestión de intersecciones y de préstamos y de ambigüedades entre la oda y la canción, ¿sí? O sea, eso que Fray Luis opta de una manera muchísimo más clara por otro modelo, por otra cosa, o sea, por mirar directamente a los modelos latinos y a trabajar a partir de ahí. Bueno, Herrera hace otra cosa con eso, ¿no? Herrera trabaja de otra manera. Hay algo que me olvidé de decirles, que en realidad teníamos que pensarlo cuando estábamos hablando del poeta como el trabajador de la poesía, es que Herrera también desarrolló, y eso se puede ver en las anotaciones, una importante labor como traductor, ¿sí? O sea, la traducción sería como la otra línea de trabajo sobre el lenguaje, sería como el otro lugar en donde se está buscando encontrar esa lengua poética de excelencia, ¿sí? A partir de su tarea de traductor. Bueno, y el otro elemento que vamos a poder ver en las anotaciones en cuanto al sistema poético es esto de darle entidad a la poesía lírica, ¿sí? Eso que veíamos en esa portada, en la iconografía de la portada, lo vamos a poder rastrear a lo largo de todas las anotaciones, es decir, legitimar una poesía que no es poesía épica, ni es que no es poesía épica. Eso. Bien. Y el último elemento que me parece que tenemos que tener en claro cuando entramos a la poética herreriana tiene que ver con la idea del lector, ¿sí? La idea del lector que en las anotaciones está mostrando cuál es el tipo ideal del lector al cual aspira, no solo en sus anotaciones, sino también con sus propios versos, ¿sí? Herrera va a atender, en las anotaciones a dos tipos diferentes de lectores, los que tienen aquí en la cita, ¿no? Uno, los que desean ver enriquecida nuestra lengua con la noticia de las cosas peregrinas a ella. Los otros serían los que solo entienden el habla común. A los realmente doctos en el arte poética, que sería una ínfima minoría, ¿no? Bueno, a esos el libro lo que les ofrece, las anotaciones, es como la posibilidad de acrecentar la lengua española y de consagrar a Garcilaso como un clásico. Sin embargo, los menos doctos, los que solo entienden el habla común, lo que van a encontrar en las anotaciones es una especie de silva, ¿sí? De silva de varia erudición, es decir, una miscelánea en la cual encuentren cuestiones de poética, de retórica, de métrica, de mitología, cuestiones científicas. Esta tarea en realidad para Herrera, como de un compilador, sería la que menos le interesa, ¿sí? La que más le interesa es este enriquecimiento de la lengua propia, a partir de lo que uno puede importar de los saberes de las lenguas cultas. Y acá podemos volver a pensar en la importancia de la traducción, ¿sí? Entonces, esa sería la idea, un lector, una minoría de lectores que lo que estén en un programa común por encontrar, ¿sí? Esta posibilidad de enriquecer la lengua poética, de enriquecer la lengua culta y por supuesto de entender lo que quiere Herrera que se entienda en las anotaciones, más allá de una cuestión que tenga que ver con
una divulgación o un compendio de conocimientos y de saberes. Bien, lo último que me interesa marcar de Herrera, que es como una especie de cruce entre su poética y su biografía, y que lo mencioné un poco al comienzo de esta clase, es que Herrera hay como una especie de olvido, ¿sí?, en la última etapa de la vida de Herrera. Y esta especie de caída en el olvido, si bien no tiene razones que la estén como, razones que la podamos afirmar, ¿sí? La crítica no encontró motivos claros como para pensarla, sí hay como algunas conjeturas. Algo importante es que las anotaciones, estuvimos hablando un poco de este ambiente académico de Sevilla, estos ambientes de colaboración, de estas tertulias, y en realidad la idea es que Herrera lo que hace en las anotaciones también es dar cauce a las opiniones de sus amigos, ¿sí? Y muchas veces, si nosotros las recorremos, vamos a ver que pone como ejemplo composiciones de estos amigos sevillanos o que participaban en la vida cultural de Sevilla como ejemplos de cómo se debe escribir poesía. Entonces, las anotaciones también se convierten en una suerte de florilegio de poetas andaluces. De ahí que, y esta defensa de un ideal poético propio va a ser lo que va a, a desencadenar una de las tantas poéticas apasionantes de la época, que va a ser la controversia herreriana. La controversia herreriana va a estar protagonizada de un lado por el propio Herrera y del otro lado por Juan Fernández de Velasco, el conde de Haro, también conocido como el prete Jacopín. El prete Jacopín lo que va a hacer es, luego de la publicación de las anotaciones, va a hacer un durísimo ataque a Herrera, en donde lo va a plantear en términos de un antagonismo regional, va a ir contra la elocuencia herreriana, contra su léxico, contra los criterios de verosimilitud, contra el enciclopedismo, o sea, contra todo. Y por añadidura va a enarbolar su castellanismo contra Herrera, ¿sí? Lo va a desplegar en torno a 3 puntos fundamentales. Primero, va a decir que Herrera está calumniando a Garcilaso, ¿sí? Porque se va a basar en los juicios herrerianos sobre la lengua y sobre la poética garcilasiana. Va a decir que Herrera está agraviando a varones doctos. Y por último va a decir que Herrera es un ignorante. De todo esto, en realidad, lo que se deduce es que hay discrepancias profundas sobre el concepto de lengua poética y sobre el prototipo de poeta. Nosotros, no nos vamos a detener demasiado en esto, pero sería interesante que lo pensáramos en términos de los poetas que vamos a trabajar aquí, sobre todo que lo pensáramos en términos de qué pasa con Fray Luis y qué pasa con Lope, ¿sí? En cuanto a esto de que cómo pensamos la lengua poética, cómo pensamos el concepto de poeta. Yendo al problema más biográfico, Herrera fue contestando a cada una de las observaciones que supuestamente Herrera lo que hacía era ponerlo en boca de un tercero, pero en realidad la respuesta fue de Herrera. Entonces, esto ya es un hecho, ya esto es una cuestión en la que la crítica se basa para pensar esta especie de alejamiento de Herrera. Primero, que es raro que el propio Herrera haya tenido que hacer su defensa, porque justamente siempre estas polémicas funcionaban a partir de los círculos, con lo cual que Herrera haya tenido que él mismo defenderse da cuenta de una posible soledad del poeta en esta época, y no solo de una posible soledad, sino de un abandono de sus amigos y de sus colaboradores en este momento. Y a lo mejor, sí, un abandono justamente porque a donde va estas observaciones, a las anotaciones, es justamente a ir contra estos, lo que hace el prete Jacobín es como ir directamente diciendo cómo esta gente salió a defender, salió, cómo aparecen las anotaciones en un... O sea, lo que trata de hacer es aislarlo a Herrera de este círculo de poetas y de académicos que estaban alrededor de él. Entonces,
digo, hay como una incondicional adhesión en la década del 70 y del 80, como yo decía al principio, pero cuando en 1617 el pintor Pacheco va a editar póstumamente a Herrera, va a dar cuenta del olvido en el que Herrera ha caído. Y entonces, esta posibilidad del olvido es pensar que los humanistas sevillanos lo abandonan, ¿sí? Una vez que aparecen estas observaciones del Prete Jacopín y lo dejan solo. Y para Begoña López Bueno, esta tal vez sea también la explicación a que Herrera finalmente no escribe su poética como la viene prometiendo y como supuestamente la venía trabajando hasta la publicación de las anotaciones. El Herrera entonces no es acá que lo vamos a ver, no es acá que lo vamos a tratar, pero fue sobre todo, digo, para ir terminando, fue sobre todo un poeta amoroso. Fue seguramente el mayor y el último de los petrarquistas españoles. Herrera se va a ir refugiando, ¿sí? Frente a un ideal más estoico que se está imponiendo, se va a refugiar en un mundo de petrarquismo. Y entonces en ese aspecto sí lo podemos pensar, como decíamos al principio, como la coronación de una línea que inicia, en cuanto a significado, ¿no? Que inician los poetas italianistas de la primera mitad del 16, que sería como a partir, la redención a partir del amor, ¿no? Entonces eso se podría pensar así. Y por último, les voy a leer un párrafo de un artículo de Begoña López Bueno que se llama, que está incluido en un libro que se llama La poética cultista de Herrera a Góngora. No me di cuenta de ponerlo aquí, pero después si quieren se los paso transcripto. Y dice, queda una curiosa paradoja que envuelve la figura de Herrera. Admirado por unos amigos que parecen finalmente apartarse de él por haber llegado quizás demasiado lejos en una polémica personal en la que ellos en modo alguno querían entrar, venerado por unos seguidores cuya admiración no va pareja a su seguimiento, y como estos últimos implantan gustos clasicistas que se oficializan en el siglo XVIII y se mantienen en el XIX, Herrera quedaba demasiado cerca por su sentido del arte poético como artificio, del tan peligroso culteranismo. Cuando pasaron de moda estos patrones estéticos y las vanguardias volvieron los ojos a la fiesta verbal gongorina, Herrera no salió tan bien parado. Su poesía no era tan estéticamente alejada del compromiso con la realidad como la de Góngora, sobre todo porque esa realidad contingente con la que comulgaba Herrera, la España imperial y gloriosa, le quitaba pureza y autenticidad a su arte. Así, la reivindicación de la figura de Herrera ha venido en gran medida de la mano de la erudición, cosa que por lo demás no estaría tan alejada de su propio concepto del arte poético. Entonces, mi desafío es que redescubramos lo que querramos y lo que podamos dentro de la poesía de Herrera, a pesar de que va a ser un poeta que no va a estar en gran consonancia con el resto de los poetas que trabajamos y que vamos a seguir trabajando en este curso. Bueno, por ahora es esto lo que les quería transmitir sobre Herrera y nada más. Muchas gracias